Todo les fue prohibido. Sus libros fueron quemados. Sus comercios fueron marcados. Fueron distinguidos con la categoría de ciudadanos de tercera. Se crearon los primeros campos de internamiento para los disidentes políticos. Mientras tanto, la población germana seguía fanáticamente a su Führer. Se construían autopistas, se levantaba una potente industria armamentística. El paro disminuyó. La bonanza económica comenzó a llegar a las casas alemanas. ¿Cómo no seguir a aquel que nos estaba dando tan buena vida? A cambio, se debía asumir algunos capítulos que al fin y al cabo, pues bueno, eran asumibles. La familia Frank huye a los Países Bajos. Son conocedores que una pésima suerte, un tremendo infortunio, se puede hacer cargo de sus vidas. Otto Frank y Edith Hollander viajan a esos Países Bajos gracias a unos contactos establecidos por Otto que le permiten dirigir una sucursal de una fábrica de conservas de mermelada. Será en Ámsterdam, en la ciudad que sigue floreciendo a pesar de todo, que permanece ajena a los avatares europeos, y en un barrio nuevo, de nueva creación, donde llegan esos refugiados judíos, la familia Frank intenta por lo menos buscar una sosegada felicidad. Mientras tanto, en Alemania las cosas empeoran. El 10 de noviembre de 1938 estalla con toda virulencia lo que pasaría a la historia como la noche de los cristales rotos. Miles de comercios son asaltados por los nazis. Se crean piras donde van a parar libros, cuadros, instrumentos musicales. Los judíos son marcados definitivamente como si fueran animales. Y hay quien empieza a elevar su voz para plantear una solución definitiva. Una solución que acabe con el pueblo judío fuera de Alemania. Bien instalado en islas como Madagascar o bien exterminado. Uno de los principales precursores de esta idea es Heinrich Himmler, el gran jefe de las SS. Himmler intentaba ser una especie de ministro pagano de asuntos religiosos. Soñaba con el nacionalsocialismo no solo como política, sino también como religión, como filosofía vital de todo un pueblo. El 1 de septiembre de 1939, tras algunos episodios denominados Anschluss, la expansión vital, en los que los alemanes han sometido Austria o Checoslovaquia, pues ese 1 de septiembre de 1939 estallan las hostilidades, estalla la guerra y Alemania invade Polonia. Los polacos serán principales sufridores de esta Segunda Guerra Mundial, con más de 5 millones de muertos en la larga y macabra lista. Ya os digo que en ese año de 1939 existían 11 millones de judíos en Europa. A lo largo de la contienda fallecieron 5.978.000. Países como Polonia vieron disminuir su población judía en más de un 80%, con casos vergonzantes como el del gueto de Varsovia, donde fueron hacinados más de 500.000 judíos. Las noticias llegan a Ámsterdam. Otto y Eddie Frank se preocupan por lo que está sucediendo. Y la abuela, la madre de Otto, llega y se instala con ellos, llega a vivir con ellos, aunque para su suerte moriría a principios de 1942. No tuvo que ver cómo su familia desaparecía. En estos años todavía Holanda está libre de la guerra, pero en mayo de 1940 los Países Bajos son invadidos por Alemania. La resistencia es feroz a cargo del ejército neerlandés, pero hay también muchos afines al nacionalsocialismo en Holanda y colaboran con los invasores. Desde ese año de 1940, los judíos empiezan a ser objetivo del punto de mira alemán. Tienen que notificar cualquier movimiento.
Cualquier aspecto de la vida cotidiana no pasa desapercibido para las SS que se han instalado ya en Holanda. Hay miles de judíos asilados en el país. De hecho, las cifras son terribles. Cuando se hizo recuento a final de la Segunda Guerra Mundial, más de 100.000 judíos holandeses en una población pequeña, más de 100.000 fueron víctimas de los campos de exterminio. Mientras tanto, Otto Frank empieza a preparar un plan de huida o un plan de refugio. Y en esa sucursal, en ese almacén, donde solo se dedicaban a las conservas de mermelada, Otto Frank prepara una guarida. Será en la Boardilla, será en lo que él llama la casa de atrás. Desde la primavera-verano de 1941 comienza a preparar ese refugio, ese lugar. En principio concebido para albergar a su familia, a los 4 integrantes de la familia. La situación empeoraba por momentos. Mientras tanto, Margot y Ana pues siguen yendo a la escuela, habían aprendido neerlandés muy rápidamente, se han integrado en la vida social de Ámsterdam, tienen incluso una cuidadora que les relata cuentos, los cuentos interesan muchísimo a Ana, una imaginación, una mente muy despierta, una chica que promete, que ya da algunos apuntes sobre cómo puede ser su futuro literario. Como digo, los datos hacen pensar que la situación será insostenible en breve. Los alemanes dan el visto bueno para la creación de algunos campos en Polonia. Uno de ellos, el de Auschwitz, que tendrá 3 fases diferentes y que se convertirá en el mayor cementerio de la historia, con 1,5 millones de fallecidos a lo largo de esos años. Lo cierto es que todavía cuesta pensar cómo es posible que en poco más de 40 meses se lograra exterminar a 1,5 millones de personas. De ese 1,5 millones, 1 millón, más de 1 millón eran judíos. En Holanda se crean algunos campos de reclusión menor, vamos a llamarlo así, de tránsito, en los que los judíos holandeses van a parar a la espera de mejor destino. Casi todos fueron a Auschwitz. Pero a inicios del año 1942 ya comienza la persecución en serio. Los colaboracionistas holandeses trabajan muy duro para que las SS sepan en todo momento cuántos judíos holandeses hay, cuántos son refugiados, de qué familias son, cuál es su historia, qué se cuece en sus casas y a qué actividades comerciales se dedican. El 5 de julio de 1942 la alarma cunde en la familia Frank. Llega un policía y entrega un requerimiento. En la nota se puede leer que Margot Frank, de apenas 16 años, se debe presentar de inmediato en el cuartel general de las SS alemanas. Los padres no esperan más y deciden actuar. Para entonces, el refugio, la casa de atrás, ya está más que lista. No pueden soportar que su hija mayor de tan solo 16 años vaya a parar a un campo de concentración. Por entonces las noticias ya no eran difusas, ya se sabía, era un dato fehaciente, que algo estaba ocurriendo con los judíos. Que en esos viajes infernales no iban a recibir tierras, ni iban a recibir otro tipo de trabajo, sino que iban a algo peor. Las noticias circulaban, se sabía que ya se estaba masacrando al pueblo judío. Auschwitz estaba funcionando a pleno rendimiento desde el año 1940. Y en 1942 la solución final, en ese verano de 1942, era ya más que un hecho cierto. Himmler seguía obsesionado con la idea. Y la verdad es que, desgraciadamente, esos campos no pudieron hacer mejor su trabajo. Pero la familia Frank ya se había internado en esa casa de atrás. Habían logrado huir, momentáneamente, pero habían logrado huir.